la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos: he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me mandó el Señor, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos secos se juntaron, cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Cuál es el significado de la visión sobre el valle de los huesos secos? En realidad, cuando vemos el libro de Israel, es un libro que pocos de los creyentes lo conocen. Cuando hablamos de Ezequiel, vienen a nuestra mente dos trechos muy importantes. Uno relacionado con Ezequiel 28, 13, la profecía sobre Tiro y también sobre el diablo. Habla como el diablo, antes de ser Satanás, era un ángel ungido. Y también conocemos otro trecho muy importante en la Biblia, que es el valle de los huesos secos. Pero en realidad el libro del profeta Ezequiel puede ser dividido en dos grandes secciones. Una compuesta por visiones recibidas, en su mayoría antes de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Y eso habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 33, versículo 20 del libro de Ezequiel. Y la segunda sección comprende visiones recibidas en el propio contexto del cautiverio de Babilonia. Entonces, en este contexto está el valle de los huesos secos. El relato de la visión tiene que verse bajo dos ópticas, una metafórica y otra soteriológica, que referente a la salvación del hombre que está muertos en delitos y pecados. Y comienza así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel 37, versículo 1.
vemos que la mano del Señor estaba sobre el profeta Ezequiel. Y es así que la Biblia habla que la mano del Señor está sobre sus siervos. En Apocalipsis 1:16 dice que a la diestra de Dios están las estrellas de las iglesias de Apocalipsis. Y en el versículo 20 dice que esas estrellas son sus ángeles, son aquellos que comunican la palabra de Dios. Y entonces muchas veces estar en las manos de Dios se malinterpreta en su significado. Y no significa que cuando nosotros nos entregamos al Señor, los creyentes viven una vida de prosperidad económica creciente o de tranquilidad y que no tenemos problemas y que nuestros problemas cuando llegamos al Señor se terminan, se acaban. ¿Sabe? Ese es un mal entendimiento de lo que es estar en las manos del Señor. La palabra del Señor dice en el Salmos 39, 4, 6, algo que puede explicar lo que significa estar en las manos del Señor. En realidad, esto quiere decir que nuestras manos, nuestra vida están en sus manos, que Él tiene nuestro futuro, Él interfiere en nuestro presente, que Él participa en nuestra vida, que no es un Dios lejano, que no es un Dios solamente que hace llover sobre la tierra y se olvida de sus hijos. Ese conocimiento lo tienen los paganos, los que no conocen a Dios. Pero los hijos de Dios sabemos que Dios es un Dios activo, participativo, que Dios tiene influencia en la vida del hombre. Y dice el Salmos 39, 4, 6, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es la gran realidad. El hombre trabaja, se afana, vive esta vida como si no tuviera que vivir y enfrentar la vida futura. Pero en realidad, estar en las manos del Señor no significa tener un seguro de vida o un seguro contra accidentes o contra el dolor. Vemos que gente muy cercana a Dios sufre penalidades, sufre dolores, sufre pérdidas. Hace poco, una semana, falleció, partió a la presencia del Señor un joven, hijo del misionero Kevin, que dio su vida en el Beni. Él provenía de una familia rica, se despojó de sus riquezas y vino a vivir con gente pobre. Y vivió como gente pobre y dio su vida. Y entonces, sabe, él no tenía un seguro de contra accidente y su hijo se accidentó y falleció. Enamoraba con una chica que es miembro de nuestra iglesia. Nos causó mucho dolor. ¿Sabe? Entendemos que cuando llegamos al Señor tenemos su protección, tenemos su mirada y todo aquello que nos sucede, sucede para bien. Si amamos al Señor, si le obedecemos. Pero sabe, estar en las manos del Señor es también conocer los sufrimientos de este mundo. Es vivir situaciones críticas, es padecer, es sufrir. Los cristianos en algún momento de nuestra vida es como si el cerco de protección se abriera y quedamos expuestos. Muchas veces preguntándonos por qué, Señor, sucede esto. ¿Por qué yo vivo esta situación? No lo entiendo. ¿Por qué esta enfermedad? ¿No sería mejor yo vivir solo que con una persona
un hombre enfermo que me atormenta, que preocupa mi vida. Muchas personas cuestionan su vida, cuestionan a Dios. Y saben, mis amados, la gran realidad es que debemos comprender que así como sucedió con siervos íntegros y especiales como que Kevin el misionero, sucedió con hombres justos delante de Dios como Job. Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero parecía que todo estaba tan bien en las manos del Señor, porque Job prosperó en todo, en bienes, en riquezas, en ganado, y era un hombre que aparentemente no le faltaba nada. Y sabe, la palabra de Dios dice que ese cerco de protección se abrió, y más todavía, el diablo le pidió, fue ante la presencia de Dios y le dijo: claro, él prospera, él está así porque tú lo tienes cercado de bendición. Todo lo que él tiene prospera porque la bendición tuya está por él. Por eso él te alaba, por eso él te quiere. Retira tu mano y entrégamelo, y vas a ver que blasfema contra ti, que reclama contra lo que le va a suceder, porque no es íntegro su corazón. Él actúa así por causa de la protección que significa seguirte a ti. Entonces dice Job, capítulo 1, versículos 10 y 12: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos le has dado bendición. Pero entonces, ¿sabe? El valle de los huesos secos es también el lugar donde experimentamos el tiempo de sufrir, el tiempo de lloro. Todo creyente pasa por momentos difíciles en su vida. El dolor, el sufrimiento hacen parte de la vida del ser humano. Nosotros no lo queremos, no queremos nada con la muerte, pero ella se viene. Todos nosotros tenemos experiencia con la muerte. Se ha fallecido un ser querido, se ha ido a la presencia de Dios. ¿Sabe? Entonces, cuando habla, el Espíritu del Señor estaba sobre Ezequiel y lo llevó a un lugar de huesos secos. ¿Sabe qué significa? Muchas veces el Señor permite que nosotros, los siervos de Dios, que creemos en Dios, vamos a lugares donde hay sequía, donde hay muerte, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Y experimentamos el periodo del tiempo de llorar. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, que hay tiempo para todo: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de enderechar y tiempo de bailar. El valle de los huesos secos es el lugar de sufrimiento, es el lugar de dolor, es el lugar de quebranto, donde experimentamos crisis, dolor, sufrimiento. Pero sabe, a pesar de nuestro dolor y sufrimientos, debemos que entender que la mano del Señor está sobre nosotros, que Él sabe lo que sucede con nuestra vida. Él conoce nuestras necesidades. Decimos: ¿por qué el Señor no me avisó para no meter la pata? Muchas veces nuestro grado de intimidad con Él no es perfecto y Él quiere perfeccionarlo. Y a veces nos dejamos llevar por nuestra carne, por nuestros deseos, y nos dejamos llevar con cosas que aparentemente son de Dios y no son de Dios. Para mí el libro de Job es un libro inspirador, porque muestra cómo el ser humano es vulnerable, cómo cuando todo está bien, al otro día puede estar mal. Y es así que dice Job capítulo 1, versículo 13 hasta el 21. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabuceos.
sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe, mis amados? A pesar de las tribulaciones, de las pruebas, de las luchas que crecientemente vivimos muchas veces y nos asolan, nunca debemos perder la confianza en Dios. La confianza de que Él tiene propósitos en aquello que nos sucede. Que todo proviene para bien para aquellos que aman al Señor, inclusive las desgracias. Estar en las manos de Dios es confiar en Él. A pesar de nuestras limitaciones, nuestras aflicciones. ¿Sabe? La doctrina de la prosperidad dice: venga Jesucristo y se acabaron los problemas. El Señor te va a dar plata, no te va a faltar nada, te va a hacer un buen empresario, te vas a llenar de plata y Él va a reprender las enfermedades y nunca te va a suceder nada malo. Es mentira. Y mucho se predica de eso. No de esa manera, pero inconscientemente y subliminalmente se mete esa doctrina. Pero sabe, yo quiero decirles que el propio Jesucristo enseñó a sus discípulos y les dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicciones. Confiad. Entonces vea que la confianza en Dios es primordial en los momentos malos, en los momentos de sequía espiritual. San Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Ustedes podrán estar pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, tal vez problemas de relacionamientos con nosotros, con nuestros hijos, en relación a lo que quieren, a lo que ven conveniente para ellos. Pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. Ezequiel 37:2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Es interesante, pero el Señor hizo pasear al profeta Ezequiel por todo el derredor. Y lo que veía, el panorama era sombrío, un panorama de terror, huesos secos en todo lugar, en gran manera, sobre la faz del campo. Y eso en realidad representa la condición en la que se encuentra toda la casa de Israel. ¿Sabe? Y los huesos secos también muchas veces representa la sequía en la vida de los creyentes, que viven una vida diferente a la vida que Dios quiere que lleven. Y aparentemente están vivos, pero están secos por dentro, porque no estamos sometidos a la voluntad del Señor. Dice Ezequiel 37:11: me dijo luego: hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Durante el exilio, debido al largo periodo de apostasía y muerte espiritual, por la condescendencia del pecado, ese pueblo estaba muerto
Tenía a Dios, pero no estaba con Dios. Estaba en el camino, pero no estaba andando en el camino de Dios, Jesucristo. El creyente muchas veces es desafiado a pasear y ver la realidad inicialmente de nuestra vida, de nuestra condición y también de las personas que están alrededor. Y muchas veces somos llamados a participar del dolor y el sufrimiento de este mundo pecador. Y he entendido que muchas veces no es por falta de fe. En varias tribulaciones que yo pasé en mi vida, tribulaciones duras donde no había una explicación de Dios, el Señor confortó mi alma diciendo: yo sé lo que hago, yo soy tu Señor. Y pasé momentos difíciles y venían personas con la intención de ayudarme y me decía: pastor, tal vez le falta fe. Pastor, tal vez usted tenga un pecado oculto que necesite confesar. Esas palabras, en vez de confortar mi alma, me producían dolor. Pero nunca perdí la confianza de que eso trajera algún beneficio. Mismo que en ciertos momentos el dolor es tan grande que usted solo ve sufrimiento, dolor y no entiende las cosas. Ser gente de fe no significa no tener problemas ni sufrimiento. Por eso a los creyentes yo le digo: el verdadero evangelio no nos dice que el Señor nos va a sentar de prueba, de lucha. Lo que dice la palabra es que somos más que vencedores en el Señor, que vamos a soportar las pruebas, que Él nos va a sacar al otro lado del río, que Él va a estar firme con nosotros, que no estaremos solos, pero las dificultades estarán. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 38, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptados a rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Usted se pregunta: ¿Dios está hablando de algún grupo de creyentes de élite especial? Estos eran ejemplos para nosotros, hombres de fe. Entonces, hay personas que no viven cosas tan dramáticas, pero sí, ninguno está exento del dolor. Ninguno tiene un seguro contra pruebas, contra lucha. Ninguno tiene un seguro contra la muerte. Estamos en una fila invisible porque ya tenemos los días contados, el Señor lo sabe.